Soy directora general de Energy Broker, que es un corredor internacional de seguros y fianzas, y mi especialidad dentro del sector de energía ha sido durante más de 30 años el manejo de la administración de los riesgos petroleros. Y esto me ha llevado a poder entender y conocer y dominar un área muy importante que es el manejo de los hidrocarburos, partiendo básicamente en todo lo que es la perforación y la explotación de nuestro recurso más importante que tenemos hasta el día de hoy como energía. Sé que todos estamos buscando emigrar a otras energías de acuerdo al Pacto de París que México firmó hace años. Sin embargo, hoy por hoy no deja de ser todavía el 80% de nuestra energía la que usamos, la parte de los hidrocarburos. A mí en lo personal me ha tocado ver durante 30 años que he estado, nací cuando empecé a llevar riesgos de petróleos, cuando nació el proyecto Colibrí, que dio origen después al famoso Campo Cantarell. Y a partir de ahí, y durante muchos sexenios, he podido ver la transformación de un sector que pues es ambivalente. A veces está en sus buenas épocas, a veces no está tan buenas épocas, pero yo creo que los momentos que estamos viviendo en la actualidad son unos momentos muy cruciales, porque pues nunca había habido una recesión desde la Segunda Guerra Mundial, a nivel mundial además, como la que estamos viviendo, resultado de la pandemia en la que estamos transitando todo el mundo. Adicional a esto, a la transición en la pandemia, pues hemos tenido bajas históricas en el petróleo. Una de ellas fue muy importante el año pasado, cuando la OPEP decidió que para evitar que cayera más el petróleo, pudiéramos nosotros todos reducir nuestra producción. Yo he visto muy de cerca el movimiento desde la reforma energética que buscó abrir nuevos horizontes a otros operadores, dado que nuestra empresa insignia, Petróleos Mexicanos, necesitaba tener otra competencia. Y a mí me tocó participar dentro de esta reforma desde el punto de lo que es lo mío de administración del riesgo, al establecer las bases bajo las cuales deberían operar todos los operadores nuevos. Hay en la actualidad 111 contratos firmados que derivan de muchos países, de muchos operadores, desde un British Petroleum perforando en aguas ultraprofundas del Golfo de México hasta operadores de tierra. Todo esto está llevando, por una parte, a ser un tema que se ha hablado mucho de él, si conviene para México, para no. En mi opinión personal, es una alternativa muy buena para nuestro país, porque permite que tengamos una libre competencia, si no en el corto, si en el mediano y en el largo plazo. La industria petrolera no es algo que pasa de un día a otro. British Petroleum, por ejemplo, toma 50 años a pensar en madurar un negocio en algún país o en algún territorio donde esté. Eso nos da la idea de cómo es a largo plazo todo esto, porque empezamos desde explorar. Entonces, todos estos operadores que empezaron en nuestro país hace ya ahorita 4 años, están empezando a dar fruto a través de la producción, y la inversión que se espera y que se comprometieron desde un principio, ahí la llevan. Ofrecieron ofrecer para finales de este año ya 36,000 millones de dólares, van en 11,000 millones de dólares, y esto no es más que el producto de que los primeros 3 años fue una etapa exploratoria que se necesitaba hacer, porque los campos que les fueron asignaron eran campos de reservas posibles y algunas probadas. Pemex, como nuestra empresa insignia, al final del día, a través de la ronda cero, se quedó con la mayor parte de lo que eran nuestros campos productivos, ya con reservas probadas, y esto ha dado que tratemos de incrementar nuestra producción. El presidente se pronunció al principio de nuestro sexenio como un verdaderamente creyente de que debíamos retomar la producción que teníamos en los años de oro del proyecto Cantarell, en los índices de los 2,5 millones de barriles diarios. Sin embargo, todos los acontecimientos mundiales que nadie esperaba, ni el presidente ni los otros presidentes, han llevado como consecuencia que se tenga que retomar la política y se tengan que frenar muchas de las acciones.
Muchos de mis clientes que empezaron el sexenio con una gran emoción y además porque el presidente buscaba también apoyar al empresario mexicano dentro de nuestra empresa insignia, haciendo un balance con ello, con todo lo que los operadores extranjeros han traído a la mesa. Yo que he vivido toda esta parte de hidrocarburos desde adentro, porque al llevar la administración de riesgos, pues te das cuenta totalmente de qué está pasando en la realidad, ¿no? ¿Quién está en qué etapa está? Entonces, es una empresa muy dinámica, es un nicho muy dinámico el del petróleo, donde se parten muchas bases. Y los operadores en algún momento van a dar grandes frutos a nuestro país, donde hay que entender que no cedimos nuestro petróleo, simplemente buscamos inversionistas extranjeros, igual que hoy el presidente quiere buscar inversionistas extranjeros, porque de cada peso que se saque de un barril, en un promedio de 80 centavos es lo que le queda al Estado mexicano, de acuerdo a las rondas que se llevaron a cabo durante la reforma energética. Por otro lado, Petróleos Mexicanos busca en todo momento estabilizar a Pemex, buscar el incremento de la producción, buscar créditos para los mismos inversionistas. Sin embargo, toda la producción que se estaba llevando y que había tendencias para ello, ahorita con la baja del petróleo que sufrió el año pasado y después la pérdida de las calificaciones por Moody's y Fitch para nuestra empresa insignia, Petróleos Mexicanos, han complicado muchísimo la situación, no solamente para la paraestatal, que ahora es una empresa productiva del Estado, vuelve a ser una paraestatal, sino también para todos los que son mis clientes, que son las empresas que están trabajando para Petróleos Mexicanos. Se complica el crédito, se complican los financiamientos. Pemex tiene una demora importante en sus pagos el día de hoy a toda la empresa petrolera. Por consiguiente, pues vemos un decremento en nuestra producción, no tan significativo como pudiera ser derivado de la pandemia, estamos hablando de un 2.5 y un 5% anual, y tenemos una gran expectativa de poder retomar esto. Yo veo a mis clientes, que son la gente que perfora, las perforadoras mexicanas, como Perforadora Latina, como Marinza, como el mismo Potexa, que tiene campos petroleros, pues en una etapa que saben que es cíclica, porque al final del día el petróleo así lo es. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de falta de inversión o de capital que quiere invertir en esto. El hecho de haber perdido Pemex la calificación y ya estar en un BB en Fitch hace que se sienta inseguro el mercado de inversión, y eso no nos ayuda mucho a traer nuevas cosas. Sin embargo, pasada la pandemia que inmovilizó a muchísimas cosas, que al final el producto final de lo que explotamos es las gasolinas y todo, y la turbocina de los aviones, y al disminuir todo el consumo que se requiere de todo eso, pues también eso no ayuda mucho a nuestra empresa insignia. Las demás operadores que están en nuestro país están en etapas más incipientes, siguen adelante, todo el mundo, yo que son mis clientes, los veo entusiastas, porque este negocio del petróleo no es un negocio a corto ni a mediano plazo, es un negocio a largo plazo. Yo en lo personal, mis expectativas es que siga siendo una palanca de desarrollo dentro de nuestro país, que pueda seguir aportando fuentes de empleo. El puro Pemex tiene 175,000 empleados, y aunque ha sufrido recortes importantes a la llegada de este gobierno, pues de todas maneras sigue siendo una parte muy importante de nuestro país. Las refinerías, y ya por último con esto termino, pues son refinerías, algunas de ellas han sufrido grandes pérdidas. Por ejemplo, Salina Cruz acaba de sufrir un incendio en junio y tuvo que parar sus operaciones, y las otras hermanas, como se llaman las refinerías de nuestro país, la de Cadereyta, la de Salamanca, han disminuido su producción en temas considerables, y están en una etapa donde el gobierno mexicano ha decidido invertir 16,000 millones de pesos para buscar restaurarlas y rescatarlas y poderlas poner en funcionamiento nuevamente. La famosa refinería de Dos Bocas, que se espera que esté para junio de 22, pues se busca, entre otras cosas, que traiga una derrama en el corto plazo hacia la creación
de fuentes de trabajo en la localidad, en el estado de Tabasco, que ha estado pues muy debilitado en los últimos años, así como el estado de Veracruz. Entonces, la refinería tiene una inversión importante que hacer y nosotros obviamente estamos de alguna manera especulando siempre en la industria petrolera en general. ¿Por qué? Porque nadie tiene el futuro cierto de qué puede hacer con el petróleo en el mundo entero. Y la pandemia pues ha venido para mí, desde mi perspectiva, a poner un punto más de inflexión y de duda ante qué va a pasar, hacia dónde vamos. Yo creo que este es un futuro un poquito incierto para todos. Las grandes economías, todas han sufrido, todos lo sabemos, pérdidas importantes. Sin embargo, y por el tiempo que sea en mi especialidad, que es la parte de los hidrocarburos, veo un México todavía dependiendo de, aunque emigremos a otras energías que tenemos que emigrar en los próximos años, sí en el corto y en el mediano plazo yo veo a un México todavía dependiendo mucho de los hidrocarburos. Gracias.